El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar el repaso de la lección de escuela sabática número 10. Cuyo título, La Biblia como historia. Hoy veremos solo la introducción correspondiente al día sábado. Este material está diseñado para nuevos creyentes y nuestros hijos que están en situaciones difíciles en el ministerio Conéctate a Jesús. Les llamamos hijos de Dios. Ellos saben. Permítanme orar. Nuestro Dios que estás en los cielos, gracias te damos por regalarnos este espacio. Oramos, buen Dios, para que tú, oh Señor, liberes a todo el que esté en este momento en una situación difícil, ya sea por enfermedad o por cualquier otra situación. Que tú seas, oh Padre Santo, su abogado, que tú seas su médico, que tú seas el libertador y que tú seas, Señor, su salvación. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia como historia. Queremos dar las gracias a la familia Fustero por el material que al final de este estudio ustedes van a ver en cada día. Les voy a dejar con el repaso de la familia Fustero en un audio musical. Ustedes lo correrán a su gusto. Miremos entonces las notas que presenta la cartilla y luego vamos a ver las notas que presenta el espíritu de profecía de la señora Elena G. de White. En primera instancia, tenemos nuestro título, sábado 30 de mayo, el contenido original de la cartilla de escuela sabática para esta fecha. La lectura para esta semana está en Primera de Samuel 17, Isaías 36, 1 al 3, pero también el 37, 14 al 38, Daniel capítulo 1 y el capítulo 5, y Mateo capítulo 26, del 57 al 67, y cerramos con Hebreos 1:40, 11, 1 al 40. Este es todo el material de la semana. Hoy nada más que vamos a ver la introducción. El contenido completo aparece en pantalla. La introducción para memorizar de Éxodo 22 y Deuteronomio 5:6. Leemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Amén. Introducción. La Biblia está constituida en la historia. La historia bíblica avanza en dirección lineal desde un principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta una meta final, cuando restaurará la tierra en la segunda venida. La naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que distingue a los libros sagrados de otras religiones. La Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente en la historia. No intenta probar esa existencia de ninguna manera. En el principio Dios habla y se crea la vida en la tierra. Génesis 1, del 1 al 31, así lo confirma. Él llama a Abraham a salir de los caldeos, libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Esto lo puede encontrar en Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18. Envía profetas, envía juicios, llama a su pueblo a vivir y compartir su divina ley.
y el plan de salvación con otras naciones. Finalmente, envía a su Hijo Jesucristo al mundo, dividiendo así la historia para siempre, en un antes de Jesús y en un después de Jesús. Lo hizo Dios, no lo hizo el hombre, lo hizo el Dios. Por más que los grecorromanos y los griegos quieran tener un calendario continuo, según ellos van por el año 5000, creo que 5587. Dios dice que la historia de esta humanidad está dividida en dos, en un antes de Cristo y en un después de Jesucristo. Amén. Esta semana analizaremos algunos de los aspectos claves de la historia según se describe en la Biblia y también algunas de las evidencias arqueológicas que ayudan a corroborar la historia según se expresa en la Biblia. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Vamos a ver qué dice la arqueología, mis hermanos. Eso es bueno. ¿Qué dicen las piedras? ¿Qué dice la ciencia arqueológica? Si confirma o no lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Qué papel juega la Biblia en la historia? A continuación, estudiaremos las notas de la sierva del Señor, Elena G. de White, para este día. En Lugares Celestiales, página 40. Permítanme leer. En los concilios del cielo se resolvió dar a la humanidad una ejemplificación viviente de la ley. Habiendo decidido hacer este gran sacrificio, Dios no dejó nada a oscuras, nada indefinido con respecto a la salvación de la raza humana. Él dio a la humanidad una norma para formar el carácter con voz audible y gran majestuosidad. Pronunció su ley desde el Sinaí. En esta primera lectura, Dios no dejó nada a oscuras, nada indefinido con respecto a la salvación de la humanidad. Todo lo que se necesita saber para ser salvo está en la palabra de Dios. Él dio a la humanidad una norma en forma de carácter, con voz audible y gran majestuosidad, pronunció su ley desde el Sinaí. El pueblo lo oyó. Moisés lo oyó. Hay testigos y la palabra testifica que fue así. Sigue diciendo, el Señor tenía un amor tan grande por el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo vino para darle al hombre vigor moral, para elevarlo, ennoblecerlo y fortalecerlo, capacitarlo para ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él probó a los habitantes de los mundos no caídos y a los seres humanos que puede guardarse la ley. Mientras poseía la naturaleza del hombre, él obedeció a la ley de Dios, vindicando la justicia de Dios que exigía su obediencia. En el juicio, su vida será un argumento incontestable en favor de la ley de Dios. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna.
No porque usted cree, sino porque Jesús así lo demostró y así lo dijo. Comentarios Bíblico Adventista, tomo 1, página 1123, dice: y dio Cristo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nada escrito sobre estas tablas podía ser raído. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y todavía está allí oculto, a salvo de la familia humana. Nada de lo que está escrito en estas tablas puede ser quitado. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. La cita termina diciendo: hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. Me impresiona esta buena noticia. Voy a ver las tablas de piedra donde Dios escribió su ley. Usted y yo hoy tenemos esa oportunidad. Podemos ver las tablas. Existe esa posibilidad. Solo tenemos que perseverar. Nuestra tercera cita para este día se encuentra en Exaltad a Jesús, página 135. Nos toca acá. Dice la cita: miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Esta es en verdad una generación rebelde, llena de ingratitud, formalismo, falsedad, orgullo y apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada, su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Hermanos míos, esto que acabo de leer es verdad. La cita sigue diciendo: Él habló por sus misericordias, pero estas no han sido reconocidas. Él dirigió advertencias, pero estas no han sido escuchadas. Los atrios del templo del alma humana han sido trocados en lugares de tráficos profanos. El egoísmo, la envidia, el orgullo y la malicia son las cosas que se cultivan. El mundo está mal, hermano. El mundo está mal. Nos estamos dejando llevar por corrientes equivocadas. Con esto del coronavirus, la gente está siguiendo falsedades. El mundo está mal. Hay que seguir a Jesús. La tercera parte de la cita dice así: los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados. Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las órdenes de Jehová.
Jehová grabó sus 10 mandamientos en tablas de piedra, a fin de que todos los habitantes de la tierra pudiesen comprender su carácter eterno e inmutable. Exaltad a Jesús, página 135. Queridos hermanos, la semana pasada estudiamos que la ley tiene 5 características exactamente iguales a las 5 características, a 5 de las características de Dios. La ley es eterna, la ley es santa, justa y buena. Usted, hermano mío, cuando estudie esta semana la Biblia como historia, recuerde que hay 10 ordenanzas escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra y que Dios las tiene reservadas, cuidadas, protegidas, porque son eternas. Amén. Mis queridos hermanos, es tiempo de que ustedes puedan estudiar la lección o el repaso de la lección presentado por la familia Fustero en www.fustero.es. Mi tiempo me dice que puedo dársela, así que se las voy a dar. Permítanme dárselos. A finales del siglo XVIII surge la denominada alta crítica, que se acercó a la Biblia despojándola de cualquier intervención sobrenatural y dudando de la existencia de las personas y de los lugares mencionados en ella. Esta corriente alta crítica definitivamente que no venía de Dios. Se acercó a la Biblia despojándola de cualquier intervención sobrenatural y dudando de la existencia de las personas y de los lugares mencionados en ella. En otra palabra, diciendo que la Biblia no era verdad. Ante el silencio general del cristianismo, surgió durante el siglo XIX la arqueología. Las piedras empezaron a hablar. Gracias a sus descubrimientos, la práctica totalidad de los postulados de la alta crítica han quedado totalmente desacreditados. Se les cayó el edificio de mentiras que habían construido. La llamada piedra moabita, aquí está la foto de la piedra moabita, por ejemplo, es un relato paralelo a Segunda de Reyes 3, en el que se mencionan personajes y nombres bíblicos. Yo soy Mesha, rey de Moab. Onri, rey de Israel, había oprimido a Moab. Tomé de allí los vasos de Yahweh sin las vocales, solo las consonantes. Vivía en él la casa de David. YHWH son las 4 consonantes con las que en realidad se debe conocer el nombre de Dios. Es impronunciable. Yahweh, Yahweh, no se puede pronunciar porque no tiene vocales. ¿Ve? Así que, y esto aparece en esa tabla moabita. Allí están estos nombres. Está el nombre de Mesha. Está el nombre de
Onri, está el nombre de Yahweh o el nombre de David y el nombre de David. Esta semana entonces vamos a estudiar una historia confirmada, los primeros reyes, la invasión a Siria, Babilonia, Jesús y finalmente una historia confiable. En la primera parte, dividida en 4 secciones, una historia confirmada, allí vamos a ver los primeros reyes, la invasión a Siria, Babilonia, Jesús y finalmente veremos la última parte, una historia confiable. La Biblia es confiable. Ahora sí, llegamos pues al final de esta introducción y mañana estaremos estudiando la primera parte de la lección de esta semana. Amigos, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Permítanme orar. Gracias le damos, Señor, por habernos acompañado en estos 30 minutos de estudio, en esta primera lección o introducción de la lección número 10. Gracias, Dios. Perdone las fallas, perdone los errores. Hacemos lo mejor que podemos para glorificar su santo nombre, Señor. Que los muchachos que están privados de libertad y los nuevos creyentes puedan recibir este material vía internet hasta que pase la pandemia y podamos llevárselo personalmente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. El Señor le bendiga. Ha sido una presentación, como siempre, del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos mañana con la siguiente lección de la semana. Bendiciones. Papá.